bienvenidos a esta segunda parte de Creciendo Juntos, que vamos a estar siguiendo con el tema de los grupos de vida, pero esta vez según la perspectiva bíblica. Estuvimos hablando del formato que usamos como iglesia, algo que seguramente puede ser modificable en algún punto, en algunas circunstancias, pero queremos ver qué dice la palabra acerca de esto. Así que Darío nos va a estar dando un comentario y una palabra. Bueno, vamos a utilizar el pasaje de 2 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Bien, si bien todo el capítulo es importante, porque presenta acá justamente la defensa de lo que significa dar la palabra de Dios. No es tan fácil poder dar la palabra de Dios. Es algo que se tiene que pensar, si nosotros leemos todo el capítulo completo, se tiene que pensar a veces como una guerra. A veces es como un trabajo, a veces es como una carrera, tenés metas que cumplir, tenés objetivos. Pero vamos a leer a partir del versículo 15 para no extendernos tanto y vamos a ir comentando con respecto a esta visión de lo que dice 2 Timoteo. Dice el versículo 15 en adelante: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y explica correctamente la palabra de verdad. Primeros puntos, acá tenemos un montón de temas a tocar, ¿no? Sí. Pero el primer punto que podemos ver es presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. La importancia de estar delante de la presencia de Dios, buscándolo a Él. ¿Y qué Él me dice de mí? ¿Yo puedo hacer esta tarea? ¿Dios aprueba que yo haga esto? ¿Por qué a veces pasa esto? Porque hay cosas a veces que yo estoy expuesto a un problema personal que tengo y la gente conoce y de repente yo quiero levantar un grupo de vida en mi casa, pero bueno, no tengo, como decir, el respaldo de mi vida para poder hacerlo. Entonces, pero más allá de lo que la gente diga o piense, lo importante es, ¿Dios aprueba que yo haga esto o no? Porque a veces si no terminamos haciendo una actividad por placer personal y no por buscar la guía de Dios. Un poco lo dijimos en los puntos de cómo empezar un grupo de vida, y es: ¿el Señor me mandó a hacer esto que estoy por hacer o es una idea y unas ganas mías humanas, ¿no? Siempre tiene que venir de la guía del Espíritu Santo de Dios y lo que Dios preparó para vos como el propósito dentro de la iglesia y en tu ministerio. No sentir vergüenza. Pero vos que me venías a decir del pasaje que leíste, si vos hiciste esto, esto y esto. No, ser ejemplo. Ser un ejemplo. Ser ejemplo. Qué feo que te pase una cosa así, ¿no? Es importante esto, ¿no? Y explicar correctamente la palabra de verdad. Siempre es importante estudiar la palabra, capacitarse, ¿no? Si vamos a leer un pasaje bíblico, busquemos explicaciones, que esto ya lo hemos dicho en videos anteriores, busquemos explicaciones bíblicas o referencias que nos ayuden a entender. Así es. Este tipo de conversaciones se extienden como cáncer, dice. Perdón, voy al versículo 16. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Pero yo creo que en este pasaje nosotros vemos una aplicación muy práctica en los grupos de vida. ¿Por qué? Porque ese no es en el momento donde se está compartiendo la palabra, pero sí en el después. Comentábamos en los videos anteriores, por ejemplo, hablar de Boca y River y ponerse a pelear por ese tema, por ejemplo, o el tema de discusiones, o a veces pasa que viene una persona que ya viene de otra iglesia y se pone a hablar en contra de un pastor o en contra de tal persona. No usemos eso para los grupos de vida. ¿Bien? Serían conversaciones que nos llevarían a una conducta más mundana. No tenemos que estar compitiendo con las enseñanzas que hemos tenido, ni tampoco confrontándonos. No toquemos temas que ni teólogos
han podido llegar a un acuerdo, como por ejemplo la salvación se pierde o no se pierde. No vamos a entrar en ese tema, no es relevante. Sí vamos a ir a todo lo que nos lleve a Jesucristo, a la fe y a lo que a nosotros nos tocaría hacer acá en la tierra. Exactamente, cuidado con las conversaciones. A veces cuando se genera una amistad en los grupos de vida, a veces se hacen chistes que suelen ser pesados. Bien, y la persona que viene nueva escucha y dice, pero si acá es lo mismo que cuando me junto con mis amigos a comer asado. Guardemos nuestro una prudencia, testimonio, sí. Guardemos el testimonio, seamos prudentes. Estamos mostrando a Cristo con nuestras actitudes y nuestras palabras. Hablamos más con nuestro carácter y en forma simple que a veces leyendo la Biblia, ¿no? Eso te da autoridad a la hora de leer. Este tipo de conversaciones, dice, se extiende como cáncer. El cáncer, que es lo que hace, va matando al cuerpo de Cristo. ¿Bien? Así que no es simplemente un consejo, es una orden. No hablemos así. ¿Bien? No hablemos así. Seamos prudentes con las conversaciones. Seguí, Leti, a ver, con el versículo 18. Dice, viene desde el 17 diciendo que no hablemos, que se extiende como cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Dice, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron la fe a algunas personas. Muy bien. Hay temas que a veces son bíblicos, que son controversiales. Hay gente que empieza con la fe se pierde, no se pierde, cuando venga Cristo vamos a estar, no vamos a estar, y esos temas a veces no estamos preparados y no es bueno ponerse a discutir del tema, más allá de que uno pueda tener una visión personal con respecto a cierto tema. Es importante hablar para edificar, para ayudar a crecer a la persona. No nos metamos en temas que a veces son filosos. ¿Existen los extraterrestres? Bueno, en realidad hay temas que son importantes. Por ahí si tenés una duda es importante hablarlo, digo que no. Pero utilizar el espacio correcto. El grupo de vida no apunta a eso. Exactamente. Seguimos. Versículo 19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Es la base del cristianismo, ¿no? Conocer al Señor y apartarnos del mal. Y todas esas cosas que uno tiene, que son conductas que por ahí uno viene arrastrando ya del pasado, son importantes ir matándolas en uno, ¿no? Y tratar de no contaminar al equipo con esas costumbres que uno trae. A lo mejor era muy boca sucia y todavía le cuesta tener un vocabulario, pero bueno, esforzate para tratar de que ese lugar sea un clima agradable, donde no haya malas palabras, donde esas costumbres, si te gusta el vino y tenés problemas con esa situación, no compartas vino en un grupo de vida, ¿bien? Tenemos muchos modelos en la palabra de Dios, como en Efesios, en donde hay una lista de pecados y que son específicos. Habla de la inmoralidad sexual, habla de la crítica, habla muchas veces de la vestimenta también. Hay tantas cosas a tener en cuenta y que en específico el ejemplo principal va a ser aquel que lleve la palabra. Ese va a ser mirado quizás como el modelo y como la vidriera expuesta para mostrar a Jesús. Así que empecemos por nosotros. Yo me voy a fijar en lo que me toca a mí, voy a leer la palabra y que el otro sea inspirado por el Espíritu y se le sea revelado a aquello que tiene que cambiar para ser aprobado por el Señor y para que el Señor lo conozca como uno de los suyos y uno de los que pertenecen al Señor, apartados de la maldad. Bien, es importante, a veces alguien hace un comentario agrio, por así decirlo, con respecto a un tema o hacia otra persona, y es importante cortar en el momento, no darle pie y dejar que la persona se extienda con el tema.
¿Por qué? Porque después es muy difícil cortar. Y ya una vez que se subieron los niveles, a lo mejor de tensión en el grupo, queda un clima desagradable. Entonces, siempre buscar maduramente, obviamente, tratar de evitar ciertas cuestiones. Seguimos leyendo. Versículo 20. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Seguí leyendo. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Bien. Una de las cosas importantes es, ¿qué me limpia a mí? La palabra de Dios. Pero obedecerla. Obedecer la palabra, sí. Exactamente. Obedecerla, sujetarme a la palabra de Dios. Es muy importante que Dios usa a todas las personas. Fíjate que acá dice que Dios usa utensilios de barro y de oro. Pero para cosas especiales solamente están las personas especiales. Entonces, ¿querés ser especial para Dios? Consagrate, perdón. Dedícate al Señor, a orar, a buscar, a ayunar, a tener intimidad con el Señor. A veces al levantarte a la mañana el Señor te llama para darte una palabra. Levántate, búscale, porque vas a ser un instrumento poderoso en la mano de Dios. Bien. Hablábamos, siempre hacemos como reiterativo este comentario en el grupo de vida, de que no hace falta que entiendas grandes teologías bíblicas para ser puro, santo, apartado para Dios, reconocido. Dios quiere que vos, aquello que entendés, eso pongas en práctica. Exactamente. Si Dios quiere hacerte ver algo, te lo va a explicar, te lo va a hacer ver, te lo va a enseñar. Para eso nos has dejado al Espíritu Santo. Pero si simplemente entendiste que no hablemos palabras vanas, que no digamos malas palabras y seguís diciendo malas palabras, enfócate en eso. Claro, por ejemplo, pongo el ejemplo de un caso puntual, ¿no? Hay personas que quieren orar en lenguas, ¿bien? Y están pidiendo al Señor orar en lenguas, pero no dejan de criticar. Y el Señor necesita justamente una boca limpia. Entonces, empezá por el principio. Empezá orando para que el Señor te ayude a dejar de criticar, a que no seas una persona criticona. Y seguí orando por el don de lengua. O sea, purifícate. Es más, en el templo, todos los objetos que Dios usaba y que estableció en el templo, en el sacerdocio, son de oro. Y madera preciosa, dice. No utiliza a Dios cualquier cosa. Si querés ser un instrumento de Él, consagrate a Él. Porque hay gente que a lo mejor dice, no, pero a mí el Espíritu Santo me usa mucho en esto y en aquello. Bueno, pero consagrate primero, para que tus emociones no te traicionen y termines siendo un instrumento del enemigo. Bien. Seguimos leyendo. Versículo 22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Wow. Bueno, este versículo prácticamente habla de lo que ya venimos hablando. Y una de las cosas que es importante, dice, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Qué difícil es compartir una mesa con gente que no comparte lo mismo que vos. Pero cuando ya encontrás un lugar donde podés disfrutar del compañerismo, se hace un deleite ir al grupo de vida, Así ¿no? es. Lo sentís como algo propio, como algo que es un momento único. Nos pasa a nosotros en el grupo de vida nuestro, justamente los chicos dicen, no vemos la hora que lleguen los martes, no veo la hora que lleguen los viernes, porque sé que es un momento especial, único. Bien, seguimos con el versículo 23. Sí. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Ay, ¿cómo andamos con ese tema? Es un tema complicado, ¿no? Porque, bueno, hay veces que uno tiene la paciencia, uno está bien, pero hay días que uno no está con todas las pilas y te prendes en una discusión. Bueno, obviamente la idea es no llegar a eso. Tratar de orar al Señor que te ayude, porque especialmente hay gente que está buscándote un punto para ver qué te encuentra para ponerse a discutir.
O sea, la verdad que hay gente que es así y bueno, hay que tener paciencia. Y pedirle al Señor que te ayude a mirarlo a la persona como Él lo mira a esa persona. Bien. Y eso te va a ayudar, ¿sabes qué? A pedirle al Señor amor, ¿no? Amor, ¿por qué? Porque Él nos ve de la misma manera, ¿no? De esa manera se forma nuestro carácter como líderes, tal cual, ¿no? Como discipuladores. Perdón que te digo esto. No ores para que se vaya. No, okay. No, porque va a ser peor. Va a ser peor. Trata de revestirte de la paciencia. ¿Bien? Exacto. Sí. Y se puede lograr, porque ya no somos nosotros, sino es Dios en nosotros. Es su Espíritu Santo obrando en nosotros. Me encanta el versículo 25. Sí. Como sigue, dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios le cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Estábamos hablando al final de una de las reuniones en la semana con una persona que decía, ¿qué más podemos hacer para llegar a tal o cual que no puede entender que Dios es real y que se tiene que acercar a Dios? Bueno, me pareció una fórmula espectacular: instruir con ternura a los que se oponen a la verdad. No vamos a entrar en discusiones, no le vamos a decir que lo que él piensa está mal, no vamos a ir al choque, vamos a ir con ternura. Y eso viene desde el carácter mismo de Dios. Hay gente que utiliza este pasaje bíblico, cueva de víboras. Bien, y quiere enfrentar a las personas como Jesús lo hacía con los fariseos. Bien, recordemos que Jesús tenía la autoridad puesta por Dios para enfrentar la mentira del diablo, porque él atacaba a los hombres en simple vista, pero él atacaba el espíritu que se movía en esos hombres. Y a veces tenemos que entender que cuando tenemos un grupo de vida hay un movimiento espiritual, y es muy importante estar sensibles y estar sensible a lo que está pasando en lo espiritual. Hay personas que vienen muy cargadas, personas que han estado involucradas en brujería, en hechicerías, personas que están vinculadas a brujos, hechiceros, gente que está tomada por el diablo. Nos ha pasado a nosotros entrar en oración en el grupo de vida y manifestarse gente endemoniada. Pero para eso está el poder de Dios, ¿bien? Porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Es el poder de Dios el que transforma la vida de las personas. ¿Y qué tenemos que hacer? Revestirnos de ese poder. Cada vez que hacemos un grupo de vida, no confiarnos en nuestra propia inteligencia y sabiduría de la palabra. No, pedirle al Señor, ungime con tu poder, Señor, para que yo pueda tener, al orar, esta persona pueda ser libre. Para tener la autoridad tuya, Espíritu Santo, y tomar autoridad en cada una de las situaciones. Creo que es un consejo muy importante, buscar la autoridad y la unción de Dios. La autoridad de Dios la tenemos en la obediencia a lo que Dios nos está enseñando. Esa es la autoridad. La autoridad no es el gritar, no es el imponer manos, el echar fuera demonios. La autoridad está en la obediencia. Una simple oración tuya ante estas adversidades que se pueden dar espirituales, una simple oración tuya, 2 palabras en el nombre de Jesús, hacen la diferencia, y el poder viene de Dios, no de tu carácter, de tu voz más fuerte, ni más despacio. Eso lo hace el Señor a su manera, pero sí tenemos que estar llenos de la autoridad de Cristo a través de la obediencia, la integridad y la santidad en nuestra vida. Fíjate que hay un pasaje bíblico que dice: sujétense pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El diablo no reconoce personas, él reconoce hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual se maneja bajo autoridades espirituales. Por eso nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de Jesucristo. Cuando decimos obedecer la palabra, es yo me sujeto a la obediencia de Dios. Y eso hace que en el mundo espiritual yo tenga autoridad. Bien, porque si no nos va a pasar como le pasó a aquello que dice en el nombre de Jesucristo, en el que dice Pablo, te echamos fuera, y dice que fue un desastre, ¿no? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de esto? Porque hay gente que se larga a poner manos y orar y echar fuera demonios, y los demonios te pueden poner en vergüenza.
Bien, entonces es importante consagrarse al Señor y entender que no estamos simplemente dando palabrita, no, estamos entrando en un mundo espiritual. Una gran responsabilidad. Le estamos sacando gente al diablo, que los tiene atados y hasta son comprados. Algunos pactados. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de maldad, y se lucha en el espíritu, no con armas de este mundo. Entonces vayamos a la oración y vayamos a la palabra constantemente, que esa va a ser la forma en la que Dios va a estar luchando por nosotros. Tu esfuerzo va a ser obedecerle y Él se encarga del resto. Si tenés una debilidad, utiliza la sangre de Cristo, ¿bien? Que limpia y perdona tus pecados. Porque perfecto no vas a ser. Pero tenés la oportunidad, Dios te da todas las herramientas, hasta su propio Hijo te dio, para que puedas ejercer eso con autoridad. ¿Ven? Cualquier duda, están los comentarios abajo del video. Podés dejar tu pregunta, podés comunicarte a través del Instagram de la iglesia, @misionvidaoficial, o también a nuestros teléfonos, si los tuvieras, y hácenos la consulta y estaremos respondiéndote a la brevedad. Dios te bendiga. Dios te bendiga.